dice las estadísticas de todos los cánceres, efectivamente, aunque representa el 1 a máximo 2% de la, pues del porcentaje de las neoplasias, en este caso masculinas, considero que es una patología de suma importancia, por como dice el doctor José Víctor Zárate, que la detección precoz y más en esta patología puede ser curable efectivamente. Sin embargo, como no se le da esa difusión, ese auge o esa importancia al cáncer testicular, y también por todos los tabús que tenemos que se presenten jóvenes, el pudor, la pena, pues ni el médico y tampoco el paciente pues hace hincapié para poder hacer una detección precoz que puede ser curable al 100% en este tipo de patología. Y culturalmente no le decimos a nuestros hijos, es más, no tenemos la información. Como a mi hijo joven o adolescente, así como yo sé cómo tengo que hacerme una exploración de mama, a nuestros hijos no les decimos cómo hacerse una exploración testicular, porque además están los tabús. Claro. Sí, efectivamente, desafortunadamente se ha penado mucho o se ha hecho mucho el juzgar, ¿no?, las partes íntimas en vez de darles esa importancia tanto femeninos como masculinos. Vamos dejando. Entonces, ahí al hospital nos han llegado pacientes con tumores que miden hasta 15 centímetros, siendo que van un testículo cuando mucho medirá 2.5 centímetros. Es algo en el cual nosotros decimos, ¿por qué no acudiste antes? ¿Por qué no te diste cuenta? El problema es que sí se dieron cuenta, el problema es que la vergüenza les evitó llegar a una detección lo antes posible. ¿Qué sugiere, doctor, a los jóvenes cómo realizarse una exploración y con qué frecuencia debe de hacerse? ¿Cuáles son los parámetros en un momento dado para decir, puedo estar mal y mamá o papá, llévame al médico? Ok, se recomienda igual que la mujer, debe ser en un lugar apartado, solo, íntimo. Normalmente lo recomendamos en la ducha, con agua tibia caliente. ¿Para qué? Para que el escroto, que es la bolsa en donde los testículos están albergados, se encuentre relajada, y de esta forma, normalmente, bueno, la mayoría tienen 2 testículos. Hay que hacer la comparación, se toca el testículo y hay que compararlo con el otro testículo. El del lado derecho es un poquito más grande, sin embargo no debe ser lo suficientemente notable como para que nosotros digamos, bueno, este mide 5, el otro 2, es esperado. Entonces se recomienda mensualmente, durante la ducha, hacer una exploración. ¿Qué síntomas o qué datos de alarma tenemos que ver? Normalmente es un aumento, una masa indolora. Es la razón por la cual, pues al no doler, pues no acuden por la molestia, que sería el principal síntoma. El dolor me hace ir a que me traten, porque vivir con dolor es imposible. Al no doler, pues dejamos que aumente. Entonces, si nosotros encontramos una diferencia en tamaños y principalmente algún nódulo que predomina en algún testículo, eso nos debería de despertar alguna sospecha. Segundo, pues a lo mejor también aumento de la bolsa escrotal, una acumulación de líquido, y principalmente también hay una sensación como de pesadez en los testículos, no asociado a algún traumatismo reciente, que no debería de haber alguna molestia de inflamación, y eso nos debería de hacer sospechar. Pero aún habiendo un aumento de tamaño, no hay dolor. Correcto. Hay un 10%, y es cuando llegan con los médicos, en este caso generales o con cualquier otro especialista, en el cual debutan con una orquitis, o sea, una inflamación o una infección a nivel del testículo, o una orquiepididimitis que se extiende hacia el cordón espermático. Entonces este 10% sí se acompaña de dolor. Sin embargo, ¿cuál es el tratamiento? Normalmente son semanas hasta meses de retardo, dándole manejo como una infección. Entonces ya está bien estipulado, toda inflamación, aumento de volumen que no ceda después de un manejo, además el manejo estándar, tenemos que pensar en que se está desarrollando algo que no es bueno. ¿Qué estudio es el que tendrían que realizarse para ir a su médico? Vamos a suponer que yo digo, ay, pues ¿qué tal? No es nada. Llegar ya con el estudio, con el médico, con el cirujano general, y el cirujano me va a referir con el cirujano oncólogo.
¿Qué tipo de estudio? ¿Se puede que con una radiografía, con un ultrasonido? ¿Qué es lo que se sugiere ahí? Ok, el estudio primero es el examen físico, nosotros sospechamos, y ante la sospecha el primer estudio hay que hacer un ultrasonido testicular, que si bien debe ser un ultrasonido, como es un estudio operador dependiente, los resultados van a depender mucho del expertise de quien lo haga. Entonces también a veces no es culpa ni siquiera del paciente porque se hace un ultrasonido, pero con alguien que no tiene la suficiente experiencia para ver lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces el primer estudio hay que hacer un ultrasonido e igual ya ante la sospecha más firme de algún cáncer testicular, estas son de las pocas neoplasias que los marcadores tumorales, que son ciertas sustancias que se producen en las células, son específicos hasta para dar diagnóstico. Entonces de entrada valdría la pena una buena exploración con un muy buen ultrasonido en un centro con la experiencia. Que no le tengamos pena al médico, que no le tengamos miedo al médico, que no estemos con ese pensar de que qué tal sale positivo. Porque si sale positivo es mejor a tiempo que dejar pasar y de cualquier forma va a tener que ir al médico y de cualquier forma le van a tener que hacer la exploración y de cualquier forma va a tener que hacer todo lo que conlleva, pero con más riesgo a recuperar la salud, a no recuperarla. Así es, y pues sabiendo que esta es una patología que se presenta el 80% en etapas tempranas y que, como les comenté al inicio, este es uno de los tumores que si se detecta a temprana edad, a temprana evolución, en una etapa temprana, se puede curar el 100%. Aún así, y desafortunadamente, como nos llegan los pacientes en etapas más avanzadas, tenemos hasta un rango más del 85-90% de curación. Sin embargo, va a haber un porcentaje que se va a salir del común, del control de la enfermedad, en el cual, pues bueno, la evolución desafortunadamente es muy sombría, con poco tratamiento que poder ofrecer, a pesar de los tratamientos estándares que nosotros podamos dar. ¿Cuál es la edad más temprana en el que en un momento dado usted le llega a un paciente? La edad más temprana. Ok, pues más o menos como 15 años, porque este tipo de tumores se empiezan a desarrollar entre los 15 a 25 y ya después de los 40 años. De hecho, tenemos dos picos. Uno es de los 25 a los 35 y otro después de los 40. Va a depender mucho del tipo de célula del cual se origine. Es más común el no seminomatoso en etapa más temprana y el seminomatoso, que es otro tipo de tumor, ese se da como a partir de la cuarta década de la vida. Imagínese un adolescente a los 15 años, ¿no? A querer que lo estén visualizando. Correcto. Eso va a depender mucho de nosotros los padres, que tengamos la cultura de educar a nuestros hijos. Me están haciendo señas ahora que ya me tengo que ir a un corte. En un momento continuamos, está muy interesante el tema. Esto es Belleza Salud en armonía con su amiga Eloisa Mezcua. Este es el espacio en el que las bonitas sonreímos y las demás utilizan un escote. Esto es Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.